Yo solo voy a lanzar datos que no hacen más que confirmar mis sospechas de que a mí Chanel no me cae bien. Bienvenidos un martes más al mejor canal de moda, aunque mucha gente, por no decir nadie, lo sepa todavía. Hoy vamos a hablar de una de las diseñadoras, por no decir la diseñadora más importante de la historia de la moda. Hoy vamos a hablar de Chanel. Pero antes, si te gusta el contenido de moda, no olvides suscribirte. Te recuerdo que puedes comentar lo que te apetezca debajo y seguirme en redes porque en TikTok subo contenido diferente a lo que subo aquí, o sea, subo cosas de moda, pero pues otras cositas, y en Instagram espero en algún momento empezar a publicar cosas guays. El impacto de Coco Chanel en la moda es indiscutible, creo yo, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante conocer un poco paralelamente su vida y sus creaciones, porque muchas veces estas creaciones se explican entendiendo su vida. En 1883 nace Chanel en un pequeño pueblo a las orillas del Loira, y vamos a decir que tiene pues ciertos problemas familiares, por lo que tanto ella como sus 6 hermanas se van a mudar o van a vivir en un convento. Un convento en el que la sobriedad y el color negro van a ser pues la tónica común de todas las personas que allí viven. Veranea con sus abuelos en la ciudad de Moulins, y es allí donde poco a poco empezará a ganarse el pan, es decir, donde empezará a trabajar en pequeños cafés llevando a cabo shows musicales. Dentro del repertorio que utilizaba dentro de estos shows, la canción que más se repetía y a la que la gente más le gustaba era Qui Cuba Coco, o algo así, yo lo dejo en pantalla. Lo que hizo que su público empezase a llamarla la pequeña Coco, sin saber que esto iba a ser el nombre de la diseñadora más importante de su época. En estos cafés conocería a Etienne Balsan, que era un aristócrata que la invitaría a vivir con él en uno de sus castillos. Digamos que es la primera pareja conocida de Chanel, y en este castillo, donde vivía Chanel, pues vivían más amantes de Etienne. Sería aquí donde empezaría a crear sus primeros sombreros. Unos sombreros que rápidamente serían un éxito entre las amantes de Etienne y entre sus amigas. Por ello que Chanel le propone a Etienne, que era una persona con pasta, que le financiase una modiste, que era pues, una tienda de sombreros en París. Cosa que Etienne, pues la verdad que no quiere, no lo hace, pero un amigo de Etienne tendrá más visión de negocio, Arthur Boyd Chapelle, que para Chanel era su gran amor, sí que financiará una tienda en el número 21 de la Rue Gambon de París. En esta tienda lo que va a hacer Chanel es empezar a vender al gran público sus sombreros. Sombreros que son muy curiosos porque rompen con la estética de la época. Tenemos sombreros muy sencillos, a pesar de que tienen grandes tamaños, pero rompen totalmente con esa ornamentación o con esa ostentación que era característica de la Belle Époque de la que estamos hablando. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, 1900-1905. Poco a poco, el éxito, ¿no?, de su línea de sombreros empieza a despertar en Chanel las ganas de abrir una tienda de ropa o de producir moda. Pero ¿qué pasa? Que en el contrato de alquiler del número 21 le impedía producir ropa porque en la misma calle había una tienda de ropa, había una modista, ¿no? Entonces, lo que hizo fue tener que esperar hasta 1913, cuando abren ella y Boy una tienda en Deauville, y será aquí donde presente su primera colección. Esta primera colección ya deja ver cuál va a ser la estética de Chanel, es decir, ya aparece esa sencillez, ya aparece esa elegancia, esa libertad para la moda femenina, y va a estar muy inspirada en los marineros de Normandía. Por ejemplo, tenemos jerseys de raya marinera, tenemos faldas muy largas, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso se deja ver esa comodidad. Llega la Primera Guerra Mundial y Chanel mantiene abierta tanto su tienda del número 21 de la Rue Gambon como la tienda de Deauville. Y en 1915, en un viaje a Biarritz, decide que ese va a ser el lugar de su nueva tienda. Y será un éxito, y será muy buena idea. ¿Por qué? Primero porque la alta sociedad europea veranea en Biarritz y mucha está exiliada en Biarritz. Después, la alta sociedad española estaba en Biarritz. Llegó incluso a tener pedidos de la familia real española de la época. Tanto es el éxito de su tienda en Biarritz que primero podrá devolverle a Boyd
todo el dinero que le había prestado, ¿no?, para abrir sus primeras tiendas, consiguiendo así esa ansiada libertad, esa ansia que tenía, ¿no?, de no depender de nadie, lo cual yo respeto profundamente. Y tanto era la facturación que estaba teniendo que permitió comprar un local en el número 31 de la Rue Gambon, y es en ese mismo número donde está actualmente la sede de Chanel. Acaba la guerra y obviamente, como siempre, tenemos un periodo de escasez. Entonces aquí Chanel lo que hace es, por un lado, intenta conseguir buenos materiales, pero claro, todos y todas las diseñadoras de renombre estaban persiguiendo la poca tela de calidad que había. Entonces Chanel también lo que hace es abrazar la tela que tiene a su disposición y crear diseños que queden resultones con esa tela que es, pues, de mala calidad. Los años 20 para Chanel van a ser, para mí, creo que los más fructíferos, ¿no? Es donde más creaciones icónicas va a tener. Tenemos dos inspiraciones. Por un lado tenemos principios de los años 20, donde el contexto es, tenemos primero que la tendencia se va a la inspiración oriental, donde Asia es un punto focal. Tenemos, por ejemplo, los ballets rusos que se esparcen por Europa y el interés en el ballet ruso está al orden del día. Segundo, tenemos la Revolución Rusa. Por eso que muchos aristócratas rusos se exilian y, por ejemplo, llegan a París. En este caldo de cultivo, Chanel va a entrar en contacto con esa aristocracia rusa y entonces va a tener y va a beber de esa inspiración. Ella va a denominar esta época como el periodo eslavo, donde, por ejemplo, los bordados van a ser muy importantes. ¿Por qué? Primero porque el bordado pues, bebe de esa inspiración exótica, oriental, pero además también permite dotar a las telas de cierto matiz de calidad, ¿no? Tenemos telas de mala calidad, pero que con estos bordados pues son más resultonas. Sí que es verdad que Chanel, por ejemplo, aquí lo que decide es que prefiere utilizar bordados a máquina frente al bordado manual porque ella considera que el resultado no es tan diferente respecto al precio porque obviamente todo lo que sea manual es mucho más caro. Ahora quiero que hagas conmigo un ejercicio y quiero que pienses durante 10 segundos si mañana te invitan a una fiesta de los años 20, ¿qué llevarías? Lo más probable es que llevases un vestido inspirado en las flappers, es decir, vestidos cortos, vestidos anchos, es decir, en ningún momento ceñidos, vestidos normalmente rectos, sin mangas, normalmente sin cuello, con mucha lentejuela o con mucho brillo o con mucho fleco, un collar de perlas, a lo mejor un detalle de una pluma, pero esa estética, ¿no? Es bastante fácil deducir que si estamos ante vestidos de esa sencillez o de esa comodidad, Chanel va a explotarlos. Obviamente Chanel va a ser una de las principales precursoras del estilo flapper y del vestido flapper, ¿no? Va a cortar las faldas, por ejemplo, para que el baile sea mucho más fácil. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues muy fácil. Tenemos un periodo de crisis, como es la Primera Guerra Mundial, de crisis y de depresión y de miedo, y entonces la gente, una vez acaba una guerra, lo que quiere es disfrutar. Y eso es una manifestación del por qué en esa época pues tenemos este tipo de vestidos y este cambio, ¿no?, en el tipo de vida. También es verdad que esto también responde a una demanda por parte de la población femenina que durante la guerra había ocupado puestos de trabajo tradicionalmente masculinos, por ejemplo en las fábricas, produciendo munición, produciendo armas, y obviamente el vestuario de una fábrica es muy cómodo, o sea, no deja de ser un mono en comparación con el corsé, con la falda, con la enagua, con la crinolina y con el no sé lo que, es mucho más cómodo. Entonces, al fin y al cabo, no quieren renunciar a esos avances que habían tenido. Por eso que también ese movimiento flapper y posiblemente el éxito masivo que tuvo Chanel en estos años 20, como reflejo, ¿no?, de esa comodidad y de esa libertad, pues pueden explicarse, ¿no?, de esa forma. Esto me lo acabo de inventar ahora, o sea, me lo acabo de inventar ahora, no. O sea, lo de que Chanel pudo tener mucho éxito en los años 20 me lo acabo de inventar ahora, pero me parece que tiene bastante coherencia. Otra inspiración que se encuentra en los años 20 va a ser en la moda inglesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque Chanel va a conocer a un aristócrata inglés que la va a poner en contacto, ¿no?, con esa aristocracia, y entonces aquí lo que vemos es que Chanel va a abrazar elementos y tejidos que nunca antes había utilizado. Por ejemplo, incorpora el cardigan, típico inglés, dentro de sus colecciones, o entra en contacto con el tejido de tweed. Y ya puedes imaginarte de lo que voy a hablar ahora, ¿no?
Es en estos años, en los años 20, cuando aparece el traje de 3 piezas, el mítico traje Chanel, que pues viene impulsado por ese contacto con el tweed, ¿no? Que era pues ese tipo de tela texturizada, normalmente de lana, que aparecía y que se utilizaba en Inglaterra debido pues, a las condiciones climáticas y debido también a que en Inglaterra pues, lo que es el ocio de las clases altas estaba muy vinculado con el campo, ¿no? Solo hay que ver que la reina de Inglaterra, en paz descanse, pues, o sea, su mayor pasatiempo era salir de caza, ¿no? Entonces, pues esas cosas. Entonces, el traje 3 piezas. ¿Por qué se caracteriza? Obviamente tenemos 3 piezas, una chaqueta, una falda y una blusa. La falda normalmente es una falda midi, pero bueno, podemos jugar con el largo de la falda y con el volumen, pero normalmente es una falda midi, recta, sin mucha cosa, ¿no? La falda del mismo tejido que la chaqueta. La chaqueta puede ir acompañada de cuello o no, donde el cuello y los puños pueden ir decorados con piel o no, porque estamos viendo que es un elemento que se va a ir reinterpretando. Normalmente tenemos bolsillos, podemos tener 2 o 4 bolsillos que van decorados con un ribete del mismo color, por ejemplo, del remate del cuello o de la chaqueta. Las primeras chaquetas veíamos una cinta, una cadena en la parte baja para garantizar el aplomo de la tela y normalmente también, como dato curioso, el satén o la seda que se utilizaba para forrar la chaqueta era el mismo de la blusa que se solía llevar debajo. Además, por ejemplo, los botones que se utilizaban también buscaban hacer ese símil, ¿no? con una joya, que veremos que para Chanel son muy importantes también las joyas. Como dato curioso, a medida que llegamos a finales de los años 20 y sobre todo en los años 30, debido también en cierto modo al crack del 29, vamos a ver cómo esas faldas que se habían recortado con el estilo flapper empiezan a alargarse hasta el tobillo. Es en esta época, en torno a 1921-22, cuando aparece el icónico Chanel número 5. La historia del Chanel número 5 es bastante curiosa, entonces pues, os la voy a desgranar un poquito. Primero, Chanel obviamente no es la primera diseñadora que diversifica el negocio. Es decir, Paul Poiret, por ejemplo, fue el primero que creó una marca de perfumes, creó una marca de decoración para el hogar. Entonces Chanel no inventa nada. Pero sí que hay que reconocerle que es la que más éxito ha tenido con esta diversificación. Ella se pone en contacto con Ernest Beau para desarrollar un perfume. Un perfume que es un perfume bastante intenso debido a que tiene hasta 80 elementos. Jazmín, azahar, rosa, sándalo. Y Ernest tenía el miedo de que este perfume iba a ser un perfume muy caro, porque tenía muchos elementos. A lo que Chanel le reconoció que ella lo que quería era hacer el perfume más caro de la historia. Además es un perfume que rompe, ¿no?, con todos esos estereotipos de perfume femenino. Tenemos un nombre muy aséptico, tenemos una botella muy sencilla, es decir, es un cubo, donde lo único que aparece es el nombre, número 5, y donde no hay ningún tipo pues, de decoración, por decir de alguna manera, ¿no? El nombre se dice que proviene de que Ernest Beau le propone a Chanel 19 fragancias y ella elige la número 5 y decide pues dejarle ese nombre. Ernest tenía dudas acerca del éxito de este perfume, entonces Chanel lo que hace es rociar los probadores y dar muestras a sus clientas más fieles, lo que confirmaría su intuición de que esto iba a ser un éxito, y efectivamente el perfume de Chanel es un éxito, se vende en las tiendas de Chanel, pero ella tiene un sentimiento incrementalista y ella quiere llegar a Galerías Lafayette. Consigue llegar a Galerías Lafayette, pero ¿esto qué supone? Que tiene que haber un aumento de la producción, un aumento que Ernest no es capaz. Por lo tanto, firma un acuerdo con los hermanos, voy a leerlo, Weddermer. Algo que probablemente es una mala decisión. ¿Por qué? Porque Chanel lo que hace es firmar un acuerdo en el que le permite utilizar su nombre, Chanel, para crear los perfumes de Chanel, una empresa de la cual ella solo recibiría el 10% de las ganancias. Es decir, estos señores iban a producir el Chanel número 5, iban a venderlo, y ella solo iba a recibir un 10% de las ganancias. Digo yo que es una mala decisión más que nada porque después han estado en juicios muchos años, yo no sé cómo ha acabado la historia esa, pero bueno, datos. Lo que es innegable es que el número 5 es un éxito y después ha después sucedido por un gran número pues, de perfumes, desde Messier número 19 o más recientemente Coco Mademoiselle. También diversifica el negocio
hacia el maquillaje y el skincare. Aunque no lo parezca, en 1924 sale a la venta su primer labial rojo, un rojo color sangre. Y después también pues jabones, ciertos polvos de talco, bueno, productos de skincare, ¿no? Porque obviamente pues es un poco visionaria porque estamos literalmente ahora, 100 años después, en el boom del maquillaje y del skincare, donde todo el mundo tiene una marca, y donde todos los empaques pues venían, todo el producto venía empacado en contenedores negros y después en cajas blancas, ¿no? Lo que yo creo que a día de hoy sigue siendo así. En torno a 1926 aparece otro elemento típico de Chanel, el Little Black Dress. Es un vestido que no se sabe muy bien el origen. Se dice por un lado que puede ser por ese vestir no tan sencillo y tan negro de su infancia en ese orfanato, en ese convento, o por el luto por la muerte de Boy. Lo que está claro es que en 1926 lanza una colección entera de vestidos negros, lo cual será bastante criticado. A ver, no voy a decir yo nada porque Chanel también era bastante criticona, no vamos a mentir. Pero sus contemporáneos lo que decían era que literalmente, por ejemplo, la revista Vogue decía que era el vestido Ford, haciendo referencia, ¿no?, al mítico coche Ford de principios de siglo, ¿no?, que estaban produciéndose en Estados Unidos, y Paul Poiret, por ejemplo, se refería al Little Black Dress como el lujo para pobres. Que hay aquí una anécdota que ya conté en el vídeo de Paul Poiret, que te dejo por aquí por si te apetece verlo. En esta época también Chanel empieza a incorporar en sus colecciones elementos que para ella eran simplemente de uso cotidiano, como pueden ser los complementos, como puede ser el collar de perlas, o como pueden ser los cinturones dorados, y que poco a poco se han convertido en imagen de la marca. ¿Por qué empieza esto? Bueno, pues Chanel empieza esto porque le regalan perlas, uno de sus amigos rusos le regala perlas, y hace un collar, se diseña un collar de perlas. Y después empieza a replicarlo para sus amigas. Aquí empezará este gusto de Chanel por las joyas, y sí que es cierto que las que más va a producir son, o sea, falsificaciones, no, son bisutería, pero tiene una colección de joyas que se llama Bijou de Diamants, que fue bastante criticada en la época porque costaba muchos millones de dólares, en una época en la que, pues, había escasez, pero que yo considero que tiene algunas piezas que son muy bonitas. No sé lo que cuestan a día de hoy, pero son muy bonitas. Ya hemos visto a lo largo de la historia de la moda que muchos diseñadores incursionan en otras artes, es decir, normalmente en el vestuario de teatro o de cine. Chanel también lo va a hacer. No es que ella, y por cómo trabajó después, está claro que tampoco le hacía especial ilusión, pero es una amiga, Isia Sert, que la pondrá en contacto con los artistas de la época y junto a Jacques Cocteau diseñará el vestuario de dos obras de teatro, El tren azul y Antígona. Son dos obras de teatro que tienen bastante éxito, pero que reflejan que Chanel no era una cosa que quería hacer. ¿Por qué? Pues más que nada porque ella no diseña para estas obras, sino lo que hace es vestir con sus colecciones a los actores y a las bailarines y bailarinas. Algo que es bastante criticado, ¿por qué? Pues porque no tiene en cuenta la opinión experta de ellos. O sea, un bailarín o una bailarina sabe exactamente qué es lo que puede vestir y lo que no, y lo que les es más cómodo y no. Chanel no lo oyó, los vistió con prendas bastante incómodas, incluso los llegó a hacer bailar con chanclas. O sea, me explico, o sea, no sé. Es como en plan, si quieres hacer un trabajo, hazlo, pero hazlo bien, si no, no lo hagas, total. No tenía necesidad de meterse a hacer teatro, pero bueno. Y también, tanto como incursión en el teatro, incursión en Hollywood. Firma un contrato con Samuel Goldwyn, que era pues un magnate del cine, de un estudio de Hollywood, para diseñar el vestuario para películas y también para vestir a las actrices fuera de escena. ¿Por qué? Bueno, pues porque él consideraba que en esa época de depresión, estamos hablando de los años 30, después del crack del 29, que era necesario, pues como que esta aura de imagen perfecta de la actriz, porque del actor no se decía nada, de los años 30, ¿no? De ese estilo Old Hollywood. Sí que es cierto que, vamos a ser sinceros, es bastante fracaso. Las películas que hace tampoco diseña tanto para estas películas, porque a lo mejor acaba haciendo 4 o 5 looks. No son éxitos de taquilla tampoco las películas, es decir, como que se juntan muchas cosas. Es decir, Chanel tampoco probablemente quería mucho meterse en ese mundo, tampoco le devolvió el éxito que a lo mejor ella se esperaba, entonces pues literalmente cogió los bártulos, se volvió para Francia y siguió ella con su tienda y con sus cosas, y ella exitosísima. Sí que durante los años 20 y 30
A ver, aparece competencia. Yo quiero destacar aquí el pique que tenía con Schiaparelli porque eran como totalmente opuestas, ¿no? Chanel era la sencillez hecha persona y Schiaparelli era la ornamentación y el irse de olla, que yo adoro a Schiaparelli, lo siento, no soy imparcial, yo en esta guerra siempre Schiaparelli. Y Chanel, por ejemplo, se refería a su competidora como la italiana que hace vestidos. A ver, sí que es cierto que la historia, ahora, a día de hoy, no tanto, pero lo que es la historia, hasta nuestros días, la ganadora ha sido Chanel, ¿no? Porque Schiaparelli, primero, que después de la Guerra Mundial no pudo, no se supo adaptar, ya hablaremos de ella, y durante mucho tiempo, hasta hace prácticamente 5 años, nadie hablaba de Schiaparelli, a pesar de que ahora sea una de las marcas más importantes o con más notoriedad del circuito de la alta costura. Llega la Segunda Guerra Mundial y Chanel lo que hace es, a pesar de que el gobierno francés intenta que los diseñadores mantengan abiertas las maisons, Chanel cierra, lo único que deja abierto es la tienda de perfumes. Sí que se exilia, pero a los pocos meses vuelve a París y se instala en el Hotel Ritz, donde vivirá hasta su muerte, literalmente. Es una época un poco complicada. Y es una época que yo voy a contar datos teóricamente objetivos, yo no sé, yo los he leído. Yo si son verdad o no, no lo sé, porque yo pongo todo en duda y no estaba, gracias a Dios, en esa época. Entonces, yo solo voy a lanzar datos que no hacen más que confirmar mis sospechas de que a mí Chanel no me cae bien. Primero, bueno, por todos he sabido que parece ser que tuvo así como unos cuantos líos con varios altos cargos del ejército alemán. Well. Y después también se dice que intentó interceder entre Churchill y el gobierno alemán para que empezasen a negociar. O sea, más bien lo que hizo fue, vendió que ella como conocía a aristócratas, pues que podía llegar a Churchill y convencerlo de que negociase la paz con Alemania. Realmente, pues no conocía aristócratas o no lo suficientemente importantes como para ponerse en contacto con Churchill, porque vamos, que a las 2 semanas de haber vendido esta moto, le pillaron y fue en plan nada. Sí que es verdad que acabó la guerra y Chanel fue detenida por presunto espionaje para con el ejército alemán, es decir, que ayudaba a los alemanes. Y tuvo suerte de que tenía contactos y que Churchill, irónicamente, intercedió para que la escarcelasen a las pocas horas. Pero bueno, yo el dato lo suelto. Ya cada uno que piense lo que quiera. Teóricamente, esto que he contado de Churchill y en plan de que quería interceder es como documentación desclasificada hace relativamente poco. Yo no lo sé. Lo que sí que está claro es que después de la guerra, Chanel cierra, o sea, deja de producir. Tienen que pasar 14 años hasta 1953, cuando, en parte horrorizada por el éxito del New Look, decide volver a producir moda. ¿Por qué? Porque considera que el New Look, y yo también lo considero, que volvía a vincular a la mujer con ciertos tintes de feminidad tradicional y que, en cierto modo, la volvía a limitar. Y yo considero que sí que es verdad. Entonces ella vuelve a producir moda vinculada con esas características tradicionales que la definen, y sí que al principio cuesta, en Europa cuesta, del éxito inmediato lo tiene en Estados Unidos, pero ella se mantiene produciendo y a los pocos años será considerada por muchas personas influyentes en el mundo de la moda como la diseñadora más influyente de esta época. En los 50 también se va a producir un hecho muy importante para Chanel como casa, que es la aparición del 255. El mítico bolso de Chanel, este bolso acolchado, normalmente en negro, que su principal característica es que puede ir cruzado, puede ir al hombro, y que todo el tejido acolchado va decorado con esos pespuntes en forma de rombo. El bolso aparece por una necesidad de Chanel. Todas sus creaciones acaban saliendo o acaban apareciendo por necesidades de ella. Ella lo que quería era un bolso que le permitiese, o sea, quería un bolso que no perdiese, porque en esta época estábamos hablando de que el clutch, el bolso que llevas en la mano, es el habitual. Entonces lo primero que hace es ponerle un asa. Pero el asa te impide utilizar la mano. Entonces decide poner una correa de metal que lleva también entrelazada esa piel y que permitía colgar el bolso y por tanto tenías las dos manos libres. Como dato curioso, la doble C del cierre no está en el bolso original, sino que Karl Lagerfeld en el 2005, por el 50 aniversario, relanza el bolso e introduce ese cierre con la doble C. Como dato curioso también, el 255 es así porque se lanzó en febrero del año 1950.
También, por ejemplo, hay que destacar los zapatos de doble tono realizados por Raymond Massaro, que era el director creativo, por decirlo de alguna manera, de la sección de zapatos de la casa Chanel, y que lo que buscaban, por un lado, era alargar el pie, pero también lo que buscaban era que la puntera negra lo que hacía era disimular los roces y los golpes que podías darle al zapato. Durante los años 60, Chanel se mantiene fiel a su estilo, no se deja influenciar por las tendencias que, por ejemplo, aparecen con el movimiento hippie, ¿no? Sigue introduciendo elementos del vestuario masculino a sus creaciones, reinterpreta ya sus éxitos, pues el traje tres piezas, el Little Black Dress, por ejemplo, y en 1970 lanzará su última colección, porque en el 71 fallece en su habitación del Hotel Ritz y obviamente a su funeral acude lo más importante de la moda, o sea, Balmain, Balenciaga, Saint Laurent acuden a despedir a la diseñadora y la casa Chanel durante 12 años se queda así un poco como en tierra de nadie. Sigue facturando porque al fin y al cabo tiene producto y tiene clientas muy fieles, pero no será hasta 12 años más tarde cuando Karl Lagerfeld tome las riendas de Chanel y obviamente la historia es la historia, lo hace con gran éxito porque literalmente hasta su fallecimiento fue el director creativo de Chanel y es probablemente uno de los directores creativos más icónicos, ¿no? Voy a separar a Chanel persona y a Chanel diseñadora. A Chanel diseñadora es innegable que realmente libera a la mujer. ¿Que Paul Poiret quita el corsé? Sí, pero sigue encorsetado en esas normas de género femenino. Chanel es realmente la que rompe esas barreras de género. Es innegable, y esto hay que reconocérselo. Como persona, yo dudo de que Chanel me gustase como persona. No lo sé. Sí que me gusta como esa personalidad independiente y de no querer depender de nadie, me parece maravillosa, pero a mí hay ciertas actitudes que no me gustan, o sea, y más allá de lo de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, pero otras cosas como por ejemplo cómo trataba a sus empleadas, cómo gestionaba ciertos elementos de la casa Chanel, no sé, no me acaba a mí de convencer, pero bueno, que eso es una opinión y un sentimiento totalmente propio. Así que yo solo espero que te haya gustado el vídeo, que comentes lo que te apetezca, bueno, pero que sea bien, no me pongas aquí y no me eches mierda porque no gano nada, no ganamos nada ni tú ni yo. Y que me sigas en Instagram y en TikTok porque voy a intentar subir cositas por ahí también. Nos vemos la semana que viene.